Buenos días, mi nombre es Frederman Montoya Posada, soy ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Occidente, profesional de la educación, graduado de la Universidad de Santiago de Cali. Soy nombrado en el área de tecnología e informática, pero actualmente por la necesidad del servicio me encuentro desempeñando mis actividades laborales en la institución José María Carbonell en el área de las especialidades, más específicamente en electrónica. El día de hoy haré mi actividad con los estudiantes de grado 11. Ellos son una población total de 12 estudiantes, de los cuales 2 son chicos sordos, 10 oyentes. El día de hoy solamente asistieron 10, falta un chico sordo y un chico oyente por problemas de salud. La institución educativa se encuentra dentro del IFE en clasificación A. Como es un colegio técnico, tenemos 4 especialidades que son electricidad, electrónica, sistemas y diseño gráfico. El colegio cuenta con 2 proyectos principales que son la integración de los chicos sordos a la hora regular con Asorbal, y tenemos el proyecto bandera también, que es la mediación escolar líder a nivel nacional. La ubicación del colegio, el contexto. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Cali, en la zona urbana, más exactamente en el barrio Corseguros. Este barrio es estrato 4, se encuentra en sus alrededores, rodeado de apartamentos, y enseguida encontramos el Colegio Normal Superior de Santiago de Cali. El colegio cuenta con 3 sedes, la principal, que es esta donde yo me encuentro desempeñando actualmente, que se llama Institución Educativa Técnico Industrial José María Carbonell, y 2 sedes de primaria, que son la Isabel de Castilla y la Honorio Villegas. La principal, que es esta, solamente cuenta con bachilleratos de grado 6 a grado 11. La población. En este caso, la población mayoritaria viene de los barrios de estrato 3, zona urbana. Sus familias se componen mayoritariamente, en un 20% de familias con núcleo completo. El otro 80% pues pertenece a otros grupos de familias. Las familias, básicamente, en su parte laboral, se dedican a oficios varios. Entonces aquí encontramos múltiples profesiones dentro de los familiares de los estudiantes. La clase de hoy, el tema a tratar, vamos a hablar sobre amplificadores operacionales, más específicamente sobre seguidores y comparadores de voltaje. Estos dos temas básicamente serán evaluados dentro de la evaluación. La idea es que hagamos inicialmente una clase teórica y al final vamos a hacer una práctica donde aterricemos esos conceptos teóricos que haremos al inicio de la clase. Al finalizar la evaluación se realizará elaborando un laboratorio en el cual ellos verificarán el funcionamiento de los amplificadores operacionales. Entonces, al finalizar, yo simplemente recibiré ese material y con ese pues será mi soporte para saber si los estudiantes recibieron la información correctamente. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos a la evaluación docente 2015. Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el día de hoy. Pues primero llamo a lista, reviso uniforme. Segundo, vamos a dar una clase teórica. Pues vamos a hablar sobre los amplificadores operacionales. Ya en la clase anterior habíamos tocado algo sobre el tema. Hoy vamos a hablar sobre 2 circuitos que son muy importantes para, digamos, de aplicación de los amplificadores operacionales. Y al finalizar la clase vamos a hacer un laboratorio, el cual lo vamos a hacer en parejas, y ese laboratorio pues entrará dentro de la nota procedimental. ¿Listo? Entonces llamo a lista y iniciamos entonces el curso. Entonces, Arias. Presente. Bolaños. Presente. Jiménez. Presente. Osorio. Presente. Ramírez Juan David. Presente. Rengifo Camila. Presente. Varela Juan Esteban. Vega Alejandro. Listo. Vincent Juan Camilo. Presente. Bravo Andrés. Hoy no. Savera Isabela. Presente. Y Sierra Vanessa. Presente. Muy bien. Entonces, jóvenes,
La clase pasada, pues, por razones de tiempo no alcanzamos, digámoslo, a profundizar, incluso no alcanzamos a iniciar bien el tema. Hoy vamos a hacer, digámoslo, a tomarlo como un inicio nuevamente del tema. ¿Listo? El amplificador operacional, pues, es un elemento ampliamente utilizado en la electrónica. Ellos, digámoslo, la palabra lo dice, amplificador operacional. Ustedes que ellos suenan cuando uno dice amplificador. Aumenta. Que aumenta, ¿cierto? En este caso, como estamos en electrónica, hablamos de aumenta la potencia, ¿sí? Y operaciones. Las operaciones que nosotros hacemos en matemáticas básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Eso. Las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Básicamente, esa sería, digamos, la concepción que tiene el amplificador operacional. Sería para esas 4 operaciones básicas. Ojo, este es un elemento de la electrónica análoga, ¿sí? Por esa razón, digámoslo así, él va a funcionar con variables electrónicas, señales electrónicas tipo análogas. ¿Listo? Ojo, para tener en cuenta, los amplificadores operacionales realmente no es algo nuevo. Los amplificadores operacionales llevan mucho tiempo en la historia. Nosotros encontramos incluso que el amplificador operacional se utilizaba antiguamente en las primeras computadoras para hacer operaciones matemáticas. Hoy en día, pues digamos lo que esa tecnología ha sido desplazada por la electrónica digital, ¿sí? Entonces hoy en día nosotros encontramos pues, las calculadoras, nuestros computadores, todos estos funcionando con componentes digitales. Pero entonces, básicamente en un principio los amplificadores operacionales hacían parte de esta electrónica, como les decía, computadores, calculadoras, etc. Actualmente nosotros encontramos los amplificadores operacionales en muchos dispositivos. ¿Por qué? Porque con un amplificador operacional, por ejemplo, yo no solamente podría hacer operaciones matemáticas, aunque su nombre así lo diga. Con un amplificador operacional yo puedo hacer otros tipos de operaciones. Por ejemplo, yo podría hacer una operación lógica. Una operación lógica es, por decir algo, hacer un ejemplo, el más común, una comparación, ¿sí? El amplificador operacional también me puede servir como un comparador. ¿Qué él va a comparar? Él me va a comparar 2 señales. Entonces, por decir algún ejemplo, yo podría analizar si por una línea viene un voltaje determinado, por otra línea viene otro voltaje determinado. ¿Qué haría el amplificador operacional como comparador? Pues me indica cuando un voltaje puede ser mayor que otro voltaje. Entonces, él me va a arrojar una señal a la salida donde yo digo, ve, mira que tal señal es mayor que tal otra. Ya vamos a mirar cómo funciona eso en el esquema. ¿Listo? Para tener muy en cuenta, los amplificadores operacionales tienen una resistencia, también hablamos de la impedancia, cuando hablamos de corriente alterna, de entrada, una resistencia muy elevada. ¿Listo? No olviden lo que estoy diciendo, impedancia de entrada muy elevada. ¿Listo? Sí, yo tengo tu guía. Bueno, oído. Entonces, para tener en cuenta, cuando yo hablo de que tiene una resistencia de entrada muy elevada, me estoy refiriendo a qué? A que las señales que ingresan, como tienen una altísima resistencia, cuando nosotros hablamos de una alta resistencia, ¿cómo sería la corriente que ingresa al dispositivo? Mínima, ¿cierto? Muy poquita. Entonces, eso es una gran ventaja que tienen los amplificadores operacionales, que ellos, para hacer la lectura de una señal, ellos solamente toman una cantidad de energía o de corriente muy mínima. Se dice incluso que esa corriente es 0, o sea, es muy baja, no se toma en cuenta. Si estamos hasta ahí. Pero aún así, aunque uno diga que esa corriente es 0, de todas maneras, esa pequeñísima cantidad de corriente que es muy significante es suficiente para que el amplificador sepa qué señal tiene a la entrada. ¿Sí estamos hasta ahí? Bueno. La simbología. Si usted observa, el símbolo incluso es muy parecido al de un diodo, ¿cierto? Solamente que aquí le falta ¿qué? ¿Cierto? El del cátodo. Entonces, el símbolo básicamente es un triángulo, tiene una pata que tiene el signo más, ¿sí? Algunas personas le dicen la positiva, realmente no se le debe decir la positiva, sino la entrada no inversora.
Y a la negativa se le dice la entrada inversora. ¿Listo? Nunca nos olvida eso, ¿no? Negativo inversora. Usted aprenda al menos una de las dos, que ya saben que la otra es la no inversora, la contraria. Y tiene un terminal que es la salida. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? Profe, ¿yo cómo lo podría probar? ¿Cómo se podría probar un amplificador operacional? Bueno, muy buena pregunta. Resulta que los amplificadores operacionales, cuando tú, digamos, los compras, tú dirías, bueno, yo junté ese y lo pruebo. Realmente ellos son unos circuitos integrados, ¿sí? Incluso ya vamos a ver que ellos tienen un encapsulado y dentro de ese encapsulado estarían los diferentes amplificadores. Entonces, no hay manera, digamos, de yo probarlo con un tester. ¿Sabes qué me tocaría hacer ahí? Me tocaría hacer un montaje de un circuito y verificar si efectivamente el circuito funciona o no funciona. Yo puedo hacer un circuito simple y verificar si se está dando las señales que yo deseo obtener. O sea que no podría ver, por ejemplo, como el transistor, ¿no? ¿Te acuerdas que el transistor nosotros qué hacíamos? Cogíamos el tester, pata por pata, cuando medíamos en Dios, o lo metíamos en el medidor de HFE para medir cuáles eran las partes y las ganancias. En este caso no se puede, toca hacer una conexión a un circuito. Bueno. Aquí hay un integrado que es el M324. ¿Listo? El M324 es uno de los circuitos, valga la redundancia, uno de los circuitos integrados que dentro de él se compone de amplificadores operacionales. ¿Por qué hablo del M324? Porque es un integrado que es muy común y muy económico en el comercio. O sea, nosotros encontramos de estos circuitos integrados alrededor de unos 700 pesos aproximadamente, ¿sí? Obviamente habrían de unas calidades y unos costos mayores, pero para nosotros, para la actividad que vamos a desarrollar, el M324 es ideal. ¿Listo? Miren, físicamente él es así, encapsulado, y si ustedes observan, miren que internamente ¿cuántos amplificadores tiene? 4. Aquí, aquí, aquí y acá. Ojo, para que nunca nos olvide, ese va a ser el integrado que nosotros vamos a trabajar durante el curso. Ahora, las salidas, si ustedes observan en qué extremo están, al final de cada una, ¿sí lo ven? En esas salidas, básicamente es donde va a entregar las señales de comparación, de sumas, de restas, ¿listo? Y si ustedes observan, las paticas no inversoras, todas se encuentran al lado de las salidas, ¿listo? Aquí tenemos entonces una patica 4 y una patica 11 que básicamente, ustedes observan, aquí aparece voltaje y aquí aparece negativo, que es positivo en la pata 4 y negativo en la pata 11. ¿Qué sucede si yo no alimento un circuito integrado, no lo alimento con su positivo y su negativo? No me va a funcionar, ¿cierto? Recuerden que todos los circuitos integrados, como su palabra lo dice, tienen un circuito que está integrado, entonces necesitan alimentación. ¿Listo? Hay otro circuito que es el LF353. El LF353 solamente tiene dos amplificadores operacionales, tiene la pata 4 el negativo y en la pata 8 tiene el positivo. ¿Sí? Entonces sería la alimentación. ¿Cuándo yo podría utilizar el LF353 mayoritariamente? Por ejemplo, si yo necesito muchos amplificadores operacionales, ¿cuál sería el LF24? La cantidad de amplificadores que tiene me puede servir para algunas aplicaciones. ¿Listo? O si yo necesito optimizar espacios, el LF323 también me permite trabajar con circuitos más pequeños. Eso solo tiene dos compuertas. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, dado un caso que un amplificador se llegue a dañar, el otro queda, es decir, el otro queda trabajando, por el de los dos quedan nulos. Dentro del mismo circuito, si se daña, por ejemplo, el de la izquierda, el de la derecha sigue funcionando. Exacto. Si a usted se le daña uno de los amplificadores, el otro puede seguir funcionando. O sea, no es que de pronto se me dañó un amplificador, ya sí, bótelo. No, puede ser que me haya quedado el otro en buen estado. ¿Sí? De pronto a veces cuando usted daños críticos, cuando usted polariza al revés el integrado. O sea, por ejemplo, usted pone aquí el positivo, el negativo, usted ya le da un problema en la alimentación, que ese problema sí puede ser común para todos. ¿Sí? Entonces, por esa razón uno lo que debe hacer cuando lo va a usar es probar cada uno de los amplificadores. Recuerden, muchachos, que no siempre lo que es nuevo está bueno. Uno va a decir, no, es que como está nuevo, está bueno. No, hay que probar cada amplificador. Ya vamos a mirar cómo se hacen las pruebas. Profe, ¿sabe que cada amplificador es independiente uno de otro?
Sí, comparten las No alimentaciones. es alimentación y ya, Es lo pero no único. funcionalidad. No, ellos tienen su independencia. Él tiene aquí, o sea, este no depende de este, básicamente. ¿Sí? Traen independientemente. Y eso está ubicado diferente. Sí, bueno, es una observación, correcto. Miren que el otro tenía las salidas en los extremos. Este sí varía un poquito. ¿Listo? Las entradas y las salidas. Tengo aquí. Vamos a hablar sobre los circuitos. Ahora, los circuitos como tal, pues básicamente, ¿qué sucede con los circuitos que nosotros vamos a utilizar con amplificadores operacionales? Recuerden ustedes, jóvenes, que los amplificadores operacionales tienen múltiples funciones, suma, resta, multiplicación. Entonces uno dice, bueno, si yo voy a hacer que ese amplificador sume, o voy a hacer que ese amplificador compare o reste, ¿yo cómo hago para que el sume o reste si todo está integrado? Resulta que los fabricantes de los circuitos integrados de amplificadores operacionales dan unas pautas, unas conexiones que usted debe cumplir para que el componente realice la función determinada. ¿Sí me hago entender? O sea, para que se diferencie entre ellos. Para que se diferencie entre uno y otro. Ojo, entonces, por decir algo, hay un circuito muy elemental, pero muy práctico, en el cual incluso tiene una aplicación grandísima, que es el seguidor de voltaje. ¿Sí? El seguidor de voltaje lo que hace simplemente es puentear la pata negativa con la salida. ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces, al yo hacer este puentecito entre la pata inversora y la salida, ¿sí? Entre la pata inversora y la salida, lo que va a hacer es que es, inmediatamente ya queda configurado para funcionar como un ¿qué? Como un seguidor. Ahora la pregunta es, ¿qué es un seguidor? Pues, un seguidor es un circuito íntegro, es una aplicación del amplificador que dice que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. ¿Cómo la vieron? Útil, ¿no? Ese amplificador. Lo que entra es lo mismo que sale. ¿Les parece muy útil? No, no hace nada. No, porque quedaría directo. Da igual. ¿Sí o quedó directo? ¿Paso sus cables o qué? Pues sí. Porque entran 5 y salen 5, entran 3 y salen 3, entonces ese amplificador como una pérdida de tiempo. Básicamente no. Pero lo mismo que entra es el mismo voltaje que sale. Exacto. Póngale cuidado, Sadra. El voltaje que entra es el mismo voltaje que entra. Entonces el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Háganme un favor, muchachos, no copien. Más bien yo les voy a compartir este material por el grupo que tenemos en el WhatsApp. Yo les mando el archivo que ustedes para que lo tengan más bien. Siento que estén aquí concentraditos. ¿Por qué razón? Porque es que de esto depende la tía que vamos a hacer ahorita. Entonces, si ustedes la tienen clara, ahorita que vamos al laboratorio, esto va a ser un fluido. ¿Listo? Entonces, miren, yo tengo aquí, entonces un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Entonces dicen, no, ¿eso para qué? ¿Qué función tendrá? ¿Sí? Ojo, si es un amplificador, ¿qué creen ustedes que debería hacer entonces si entran 5 y salen 5? Entonces, ¿qué amplifican? La corriente. Aumenta la corriente para que pues, el voltaje Sí, o sea, él aumenta la corriente, recordemos que por ley de Watt, si usted aumenta la corriente, ¿qué va a pasar con la potencia? ¿Cómo? ¿Para qué? Aumentar. Muy bien, ¿sí estamos? Entonces lo que hace es aumentar la corriente. ¿Sí? Aumenta la corriente. Entonces miren lo que sucede aquí. Un ejemplo. ¿Sí? En ese seguidor de voltaje hay una entrada de 5 voltios, pero su corriente es de 0.01 amperios. A la salida, él me va a arrojar los mismos 5 voltios, pero la corriente que arroja no es la misma corriente que entra. ¿Cuánta corriente consume el amplificador operacional en las entradas? ¿Cuánto consume el amplificador? ¿Cuánto le entra? ¿Cuánto le entra al amplificador? ¿Cómo vimos que la resistencia de entrada? La resistencia del amplificador es que muy alta o muy baja. Sí, pero Tiene mucha resistencia, una impedancia altísima. O sea que la corriente que va a entrar es mínima. Incluso esta corriente es suficiente para que la detecte. No tiene que ser muy grande para que la detecte. Lo que él tiene de ventaja es que la impedancia o la resistencia a la salida es muy bajita, muy bajita. Entonces, al decir que tiene una resistencia de salida muy baja,
Entonces las corrientes que pueden salir por él, ¿cómo es? Altas. O sea que él recibe unas corrientes muy bajas y me puede arrojar unas corrientes muy altas. O tiene una ganancia muy alta. Pregunta, a ver, ¿de dónde creen ustedes que salió este 1 amperio? Si aquí entraban 0.01 amperios. Positivo. De la fuente, el positivo de la alimentación. Si ven que la fuente, por ejemplo, para este amplificador, 12 voltios a 1 amperio. Entonces, ¿qué es lo que hace? A él le están entrando 5 a 0.01. Entonces, ¿qué hace el amplificador? El amplificador lo que hace es, mira, básicamente la señal que toma de entrada es muy baja, la corriente, hay 5 voltios. Él amplifica la corriente, el voltaje lo mantiene estable, por eso es el seguidor de voltaje, continúa. Entonces, entran 5, necesito 5 voltios, los coge de la fuente, los 5, y los arroja a la salida. O sea que esos 5 voltios básicamente no son los mismos 5 voltios que entraron. Son 5 voltios, es la misma magnitud, pero no son esos 5. Son 5 que él tomó de la fuente. Como los tomó de la fuente, entonces la misma corriente de la fuente es la misma corriente de salida. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? O sea que me podría entregar hasta 1 amperio. Hasta 1 amperio me podría entregar en un caso en que aquí tengamos una carga que consume 1 amperio. Si suponiendo un caso, pues es una corriente alta, ¿no? Realmente es muy alta, pero es como para que entendamos en principio cómo es la amplificación. ¿Sí estamos hasta ahí? A esos circuitos, antes de que se me vaya, a esos circuitos también tienen otro nombre que la gente los conoce un poco comúnmente, y de pronto ustedes como electrónicos lo van a encontrar por ahí. Hay gente que le dice los buffers, buffer, así como está escrito acá. ¿Quién le dice? Le voy a dar un zoom. ¿Sí? Ahí es un super zoom. Buffer. ¿Listo? Entonces, ellos también se encuentran como buffer. Entonces, normalmente las etapas de potencia, pues vamos a conocer. Él no aplica operaciones como buffer. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Está claro? Bueno, vamos aquí entonces. Ese es uno de los circuitos que quería mostrarles el día de hoy, el seguidor. Muchachos, ¿qué aplicación creen ustedes que tendría ese buffer en la vida cotidiana de ustedes? Por ejemplo, no hay un ejemplo que le ocurra. Para que yo pueda necesitar amplificar una señal de algo. Un sensor, podría decir. Yo pienso que, por ejemplo, podría utilizarse un cable largo en el cual podría generar un sistema de que cuando vaya como a bajar un poco la luz se pueda aumentar. Se puede aumentar. Entonces pueda, por ejemplo, conectarse y pueda dar corriente a otros también. Aunque sea un poquito, pero esto puede generar que se aumente y eso puede ayudar. Ese podría ser un ejemplo. Ese, por ejemplo, vamos aquí un momentito al tablero y miremos aquí. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi buffer o seguidor de voltaje. ¿Listo? Con que yo cuente eso ya quedó configurado como un seguidor. Resulta que el compañero mencionaba algo de que se podían conectar otras cosas, ¿no? Por decir algo, en un vehículo, en un carro, hay gente que, por ejemplo, le mete accesorios a un vehículo. Y entonces, para coger señales de un sensor o coger señales de especialmente de los sensores, entonces se pegan de ahí, de esa señal, y al usted pegarse de una señal de un sensor que va saliendo, vamos aquí que este es un sensor, entonces el sensor tendría pues su alimentación y tendría su salida. Si el dispositivo que yo deseo conectar aquí, que podría ser incluso un búmetro, un dispositivo que me muestre, por ejemplo, las revoluciones con LEDs, ¿sí? Pero entonces yo dependo, por ejemplo, de que este sensor que me muestra cuando acelera el vehículo vaya y suceda lo siguiente. Tengo esta relietica, pero para que funcione yo la tengo que pegar de aquí. ¿Qué va a pasar cuando yo me pegue entonces de la línea del sensor y le estoy robando energía? ¿Qué creen ustedes que le podría pasar a la señal? Tumbar la señal, La puedo tumbar, incluso la puedo distorsionar, la puedo dañar. Entonces, si esto va conectado a una computadora de un carro y yo me pegué ese sensor, entonces es muy probable que el carro empiece a fallar. Y empieza para eso es bueno el... ¿Cómo? Ahí sí serviría lo que usted dice. Ahí entonces utilizaría el seguidor. Entonces, ¿yo qué hago con el seguidor? Desacoplo aquí y miren lo que hice yo acá. ¿Qué hace entonces el amplificador ahí?
Como la señal venía por acá, el seguidor me direccionó acá, pero le estoy robando señal al sensor. No, porque él me está desacoplando el pegue, digamos, la unión que yo hice de este dispositivo a este dispositivo de aquí. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Pregunta: ¿la corriente que va a salir por acá depende de esta corriente? O sea, ¿esta corriente depende de la corriente de aquí o no depende? Bien. Sí, ¿Sí depende? O sea que si aquí hay un amperio, aquí hay un amperio. pero es muy diferente de la... No, porque el amplificador necesita muy Poquita corriente. poquita corriente. ¿Cómo decía? que... No, ya me lo resolvió. ¿Ya resolvió la pregunta? Bueno, listo. Ojo, la corriente no me interesa. A mí me interesa es que el voltaje, porque la corriente, repito, ¿es de dónde la toma? De la alimentación, de la fuente del circuito integrado. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? ¿Preguntas, inquietudes? Entonces, ese circuito me puede servir para desacoplar líneas de un circuito que yo necesite pegarme de aquí, mandar una línea por acá, y yo digo, no, pero es que si la pego de pronto tumbo la señal. Entonces, al tumbarla, pues puedo hacer un daño sin querer queriendo. Ahora, otra razón: a veces hay señales en un circuito que tienen unas corrientes muy bajitas. Incluso al yo irlas a medir, es tan bajita la corriente que ¿qué sucede? Cuando yo conecto mi equipo de medición, ¿qué sucede con la señal? Desaparece. ¿Por qué? Porque el equipo de medición absorbió y desapareció la señal. Entonces digo, bueno, yo tengo mis sospechas de que hay una señal de bajo nivel de potencia. ¿Qué debo hacer entonces? Le pongo un seguidor. ¿Y qué hace el seguidor? Así la corriente aquí sea 0.001 amperios, él me la va a amplificar, y con el amplificador yo podría hacer esa medición sin necesidad de que la señal se me vaya a caer. ¿Sí estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Pregunta, inquietudes? La configuración siempre va a ser negativo, se puede hacer un dispositivo también. Siempre. Los fabricantes, digámoslo, dentro de su diseño estructural del funcionamiento, dicen que se debe puentear la inversora con la salida. ¿Sí estamos? No la negativa. Bueno, seguimos aquí. Volvemos acá. Ya tenemos claro el seguidor, ¿no? El otro circuito que vamos a ver, que se hace con amplificadores operacionales, es el comparador. El comparador, muchachos, es un circuito también muy útil, muy utilizado, que incluso, digamos, entre nuestra vida diaria la podemos encontrar en muchos dispositivos. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, es lo que hace es comparar. ¿Yo qué comparo? Una señal con respecto a otra señal. Por decir algo, si usted observa, miren que en su forma física, la configuración como es igual que como cuando usted lo saca se lo lleva a casa del almacén electrónico y se dice, ese como está ahí, ya es un comparador. O sea, sin conectarle nada, él ya viene como comparador, por defecto viene como un comparador. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que debo hacer es, como él es un comparador, a las entradas inversora y no inversora le puedo aplicar dos voltajes para que él me haga una comparación. ¿Qué es lo que él me va a arrojar a la salida? Para tener en cuenta, ojo, cuando entra por el positivo, entra la señal por la voltaje positiva, por la pata no inversora, o sea, recuerden que la no inversora es esta. Si yo, por ejemplo, aplico una señal de 3 voltios por la no inversora y una señal de 1 voltio por la inversora, la lógica de él, ¿cuál es? Él dice, si la señal que ingresó por la pata no inversora es mayor que la señal que entró por la pata inversora, la salida será positivo, porque la que prevalece es la no inversora, es mayor que la inversora. ¿Sí estamos hasta ahí? Y si la negativa también es mayor, entonces agarra la negativa. Si la inversora, ¿no? Ah, perdón, si la inversora. Eso. ¿Cómo? Sí, exactamente, eso es lo que pasa. Eso significa que, por ejemplo, en este caso positivo, que puede ser mayor el voltaje, y si el inversor en la parte de abajo es muy poquito, entonces significa que ese voltaje que hay arriba, que es el mayor, es el que viene predominando, por así decirlo, y se sigue positivo. Y sigue positivo. Bueno, esa pregunta está muy interesante. Ojo, la pregunta del compañero, pues
queda así, ¿no? Que si esta, por ejemplo, la pata no inversora es mayor que la pata inversora, por decir algo, aquí hay 3 voltios y aquí hay 1 voltio. 3 y 1. Entonces, a la salida, él cuando esté haciendo la comparación, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿va a botar a la salida cuánto? 3. Eso es lo que uno pensaría. Pero realmente no es así. Lo que él va a hacer es coger la alimentación. Recuerden que él no toma. Él mira aquí, el seguidor se hacía eso. Entraron 3, saco 3. Pero el comparador dice: si la entrada no inversora es mayor que la inversora, entonces la salida debe ser un positivo. ¿Y de dónde toma ese positivo? De la fuente. Pero no es la misma magnitud que la que está ingresando por la pata inversora. O sea que si la fuente tiene una alimentación de 12 voltios, por decir algo, entonces lo que va a salir es positivo 12 voltios. Ahora, si la que es mayor, por decir algo, Es la inversora. es la inversora, entonces sale negativo, 0 voltios. ¿Así estamos claros? ¿Preguntas? ¿Todo está bien? ¿Sí? Camila, pon un ejemplo. Camila, si aquí está ingresando por la pata inversora, está ingresando 10 voltios por la inversora, y por la no inversora están ingresando 10.1 voltio, ¿cuál es el voltaje de salida? 2. Muy bien. Porque vimos que la alimentación es 2. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, Bolaños. Sí, están ingresando por la pata no inversora. Está ingresando un voltaje de 0.5 voltios. Por la pata no inversora. Y por la inversora está entrando un voltaje de 0.9 voltios. Por la inversora. Entonces aquí 0.9 y aquí hay 0. ¿Cuánto dijimos? 5. Entonces, ¿cuánto daría la salida? 0. 0. Porque prevalece, en este caso es mayor, la inversora. Muy bien. Listo. Jóvenes, claro. Aplicaciones. Vamos a poner un ejemplo de aplicación en este instante. Ver este plano, ¿no? Que yo tengo aquí. En este plano tengo fotocelda, una resistencia, ¿sí? Pero un momentico, yo la paso aquí. ¿Vieron mucho? ¿Vieron de más? No lo hagamos con la fotocelda. Que se me iban a... Es que parte del laboratorio tiene que ver con ese plano. Entonces no lo vamos a ver todavía. No lo vamos a ver. Vieron mucho. Bueno, vamos a hacerlo con otra característica, con resistencia térmica. En este momento está haciendo calor. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que aquí hubiese un ventilador que se prendiera cuando esté haciendo demasiado calor. ¿Sí? El ventilador se encienda. ¿Cómo haría yo para usar un circuito comparado y que me encienda el ventilador cuando el calor llegue a cierta temperatura? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo lo haríamos? Voy aquí al tablero. Sigue, por favor. Bueno, ustedes presten mucha atención. En este momento, yo dibujo aquí el LM324. Ahora lo tengo ahí previamente dibujado. Yo quiero hacer un comparador que me diga, uy, el calor ya llegó a tal límite, yo tengo que encender un ventilador. ¿Sí estamos? Entonces, ¿yo qué hago? Primero que todo, debo conectar las alimentaciones, ¿cierto? Entonces, aquí iría, voy a alimentarlo con 12 voltios, aquí iría, perdón, Raúl, más 12 voltios. Y aquí iría negativo. Ya lo alimenté. Primero, eso es lo primero que yo tengo que hacer. No lo hago porque ahí siempre a la gente se lo olvida. ¿Listo? Entonces, después, ¿qué hago? Voy a usar uno de estos amplificadores. ¿Sí? Bueno, aunque yo acabo de caer en cuenta de algo. ¿Te acuerdas de la pregunta de Osorio? Él me preguntó que cómo lo probaba. Y yo le dije que me iba a explicar. Osorio, voy a aprovechar el dibujo para explicarle. Yo usando cualquiera de esos circuitos que estoy explicando, puedo probar el amplificador operacional. El más sencillo es el seguidor. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer si yo quiero probar un seguidor? Yo tendría que hacer un puente entre una de las patas inversoras y la salida. O sea, que las uno, ¿cierto? Y yo utilizando, aquí las uní, esta patica con esta, y
usando, por ejemplo, un potenciómetro, yo lo puedo alimentar, ¿sí? Le voy a poner una resistencia limitadora para evitar un corto, más B, y acá yo lo conecto al potenciómetro. ¿Listo? ¿Qué debe suceder? Cuando yo el potenciómetro lo varíe, aquí va a haber un voltaje, por decir algo, de 3 voltios. Entonces yo lo ubiqué a 3, ¿tan? Si entran 3, ¿cuánto me debe salir por este puente? 3. Entonces yo lo muevo, tan, 5, ¿cuánto me debe salir? 5. Está bien el amplificador operacional. Hago lo mismo para los otros 3. De esa manera yo me puedo dar cuenta si el amplificador está bueno. Pero se prueba variando el voltaje. Sí, yo varío y verifico que la entrada sea igual a la salida. Si eso se cumple, está bien. Yo lo recomiendo porque es el más sencillo que uno puede saber un comparador. Listo, jóvenes. Sigo acá. Entonces, miren este caso. Resulta que yo le estoy pidiendo que necesito que encienda. Ay, le quité el negativo. Si lo borro el negativo, ¿qué pasa? Ni en el tablero va a funcionar. ¿Listo? Entonces, ojo. Si yo tengo este seguidor, perdón, este amplificador, ¿yo qué hago? Primero, ¿quién me va a medir la temperatura? Termistor. Termistor. Casi le pega por 4 letras. Termistor. ¿Listo? Entonces, primer elemento, un termistor. ¿Cómo conecto el termistor para que me haga la medición para que me bote un voltaje variable cuando yo lo voy a conectar? ¿Cómo? Un divisor de voltaje. Entonces le conecto una resistencia en serie. ¿Sí? Para que haya una variación notoria, recuerden que esta resistencia y esta deben ser aproximadas. Usted la mide y le pone una resistencia que sea aproximada. Entonces aquí conecto negativo y aquí conecto positivo. Pregunta, rápidamente, estamos diseñando entre todos. Si este termistor es el que me va a variar la señal que va a salir acá, que yo voy a medir, ¿lo debo usar PTC o NTC? Ojo, cuando él se caliente, yo necesito lo siguiente. Cuando él se caliente, necesito que el voltaje empiece a subir. Que la resistencia empiece a subir, perdón. Cuando se calienta, la resistencia sube. ¿PTC o NTC? ¿Cómo? PTC. Muy bien. Recordemos que los transistores PTC son los que suben con la temperatura, suben su valor ohmi. ¿Listo? Ojo con eso, que eso es tema de octavo. Yo quería ver cómo estamos en el nivel. Ojo, entonces, aquí viene, tengo un termistor PTC que va a hacer lo siguiente. Cuando se caliente, la resistencia sube, por ende, el voltaje en este divisor va a subir. Voy a conectar una de estas salidas, ¿a dónde? Por ejemplo aquí, al positivo. ¿Sí estamos? Y voy a conectar un voltaje de referencia, ¿sí? Voy a conectarlo así, pues obviamente no le pongo la reguladora porque no me queda espacio arriba. Y acá conecto este. Si yo sé que, por ejemplo, yo pongo mi divisor y a esta temperatura, esta salida que está aquí me debe marcar, por decir algo, 2.5 voltios. Y cuando ese voltaje se pase de 2.5 voltios, yo necesito que me prenda un dispositivo, un ventilador o algo. ¿Sí estamos? Entonces, ¿yo qué hago? Cojo este voltaje y en el potenciómetro le debo calibrar esos 2.5. ¿Para qué? Para que cuando la temperatura se me pase y el voltaje suba por encima de 2.5, debería prenderse el ventilador. ¿Sí estamos? Entonces aquí ubico un voltaje de referencia de 2.5 voltios. ¿Hasta ahí estamos? Con ese voltaje de referencia, yo garantizo que aquí a la salida, cuando ya llegue a la temperatura que yo quiero que se prenda, entonces el termistor estaba subiendo la resistencia, por ende el voltaje también estaba subiendo y se pasó el voltaje de referencia. Entonces ya no es 2.5 y no 2.6. En ese instante se dispara. Entonces ese voltaje yo se lo puedo direccionar, por decir algo, vamos a darle cuerda al diseño. Yo lo puedo mandar, por ejemplo, ojo, ellos son potentes, pero no un ventilador tampoco muy potente, ¿no? Entonces, pues puedo conectar un transistor a positivo, conecto aquí el emisor, ojo que aquí me faltó la resistencia limitadora de base, ¿sí? Y esto se lo puedo conectar, por decir algo, borro aquí, se lo borro aquí, lo conecto a un relé, ¿sí? El relé, a su vez, cuando esto se active, ¿qué va a pasar? Ojo, cuando esto se active, cuando aquí mande positivo, ¿cuál es que dice? Hace la función Switchea. switchea. ¿Esa es la, ¿qué es ese símbolo? Switchar. Muy bien. Switchea. ¿Listo? Ojo. Entonces aquí me sale
un voltaje que me activa el transistor en la base, conduce el colector emisor, ese positivo llega a la bobina del relé y a su vez el relé, como dice Bolaños, switchea y después de que switchea, yo puedo conectar esto aquí como un switch, un ventilador, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el ventilador tiene aquí una línea que va al tomacorriente, ¿sí? Este lo mando aquí y este lo mando acá. Entonces tiene una línea directa de energía del 110, puede ser alternos, y la otra línea la mando aquí al switch del relé. Entonces cuando el relé se ataque, me deja pasar la corriente para que el ventilador se prenda. ¿Cómo la vieron? Aquí ya aplicamos lo que vimos en el primer periodo, ¿no? Lo de transistores. Fácil, difícil, muchachos, ¿cómo lo vieron? Bien. ¿Ustedes creen que en su vida práctica usted lo podría utilizar para algo? Por ejemplo, voy a suponer el caso de Bolaños. Yo podría utilizar un comparador, por ejemplo, para él, por decir algo, como un despertador, ¿cierto? También, profe, también podría ser, por ejemplo, como una especie de automatización de una casa que, no sé, me explico, digamos que, por así decirlo, en el techo, yo ponga algo así como una fotocelda y haga el mismo circuito, pero en vez de con un termistor, con una fotocelda. Y que dependiendo de la cantidad de luz, cuando ya la resistencia se ha elevado mucho, prenda la luz de la casa. Exacto. Muy parecido a lo que hacen los postes de la energía en la calle. Entonces, sí, cuando ellos tienen una fotocelda encima, ¿no? en las calles nosotros vemos una fotocelda me dispara un circuito y el circuito pues ya me prende la luz del circuito de lámparas de la calle. Si por ejemplo el compañero dice, yo quiero un despertador que cuando salga el sol me despierte, porque la alarmita de no me... Entonces, ¿qué puede hacer? Él podría conectar un comparador, colocarlo que le dé la luz del sol, le dé amanecer, calibrarlo. Yo puedo calibrarlo a la luz, ¿no? Si yo le subo, le bajo el voltaje de referencia, lo puedo volver más sensible o menos sensible. Y con la luz del sol yo puedo conectar aquí en vez de un relé, puedo conectar un motor de un vibrador. Entonces cuando ve la luz, manda el pulso para el motor de que vibra ahí. Y él despierta. ¿Sí o qué? Una aplicación simple. Compañero quiere prender las luces de su casa con un comparador, entonces una fotocelda y el relé me prende las luces de mi casa. ¿Sí o qué? ¿Estamos hasta ahí? ¿Tendrá mucha aplicación o no? Sí. Por ejemplo, un sensor de presión, ¿sí? Una carga tensiométrica. Cuando la carga va presionándose con un divisor, también me va a dar un voltaje. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber si alguien se me quiere meter a mi casa y empieza a mover la chapa, yo le pongo una carga aquí en la chapa, ¿será que él me puede con un comparador activar una alarma y decirme me están cogiendo la chapa? Sí. También. Miren que en nuestros hogares la podemos usar en múltiples aplicaciones. O sea, el comparador, yo les digo la verdad, ese es uno de los usos que yo más he empleado en mi vida, porque usted con eso censa y hace comparación lógica de las que usted quiera, de todo tipo de variables. ¿Listo? Incluso usted empieza ideal hasta en una alarma, por ejemplo, un banco podría estar aplicada en un láser, porque si a una fotocelda le llega la luz láser y alguien la cruza, entonces el voltaje que va a pasar va a variar bruscamente y el comparador me puede tener una sirena, otro dispositivo, le puede mandar un pulso de activación. ¿Listo? O sea que la aplicación del comparador es muy, pero muy extensa. Entonces, muchachos, ya teniendo claro cómo funciona un comparador, cómo funciona un seguidor, yo lo que quiero es que ustedes utilicen esos conceptos ahí, en sus protoboard. En cada mesa yo les dejé una protoboard, un potenciómetro, una fotocelda, 2 diodos emisores de luz, 3 resistencias y un pedacito de cable UTP por si necesitan la de puentes. ¿Listo? ¿Qué necesito? Ojo, necesito que me hagan lo siguiente. Vamos a mezclar, sí, porque la vida real es así, uno no siempre va a escoger qué quiere trabajar con uno. Entonces yo los voy a combinar. Entonces hoy va a trabajar Bolaños con Ramírez, Saavedra va a trabajar con Camila, Arias con Regico, Vice trabaja con Osorio y quedó bien. Vanessa y Sierra. Vanessa y Sierra y Varela trabajan así. Entonces, muchachos, cada uno en su ladito de la mesa se organiza, ya les paso el laboratorio y les explico cómo lo vamos a hacer. Entonces, rápidamente organícense. Sí, claro. Ustedes ya están todos organizaditos en sus grupos, por favor. Necesito que le demos
prisa al paso. Bueno. Oído. El laboratorio, ¿qué dice? Para que lo vamos montando. Me van a marcar en la hojita, me van a marcar el nombre de los dos integrantes, ¿sí? El grupo que pertenece. Si usted nosotros somos 11.1 y 11.3, ¿no? Entonces, ojo, ¿cuál es el objetivo de la práctica? Comprobar el buen estado del amplificador operacional, realizando el montaje del circuito seguidor de voltaje, ojo, y verificando sus señales. Está evolucionado en señas, mira con la espalda. Ojo, sigo aquí. El otro es verificar el funcionamiento de un comparador de voltaje empleando un circuito de sensado de luz. ¿Sí estamos hasta ahí? Primero, van a montar este circuito con la resistencia que yo les pasé, una resistencia de K, el potenciómetro de cinta que ustedes tienen ahí, el amplificador operacional que ustedes saben, el LMT24, no olviden alimentarlo, y van a aplicar 5 voltajes. Ustedes van a medir 5 voltajes. Entonces, un voltaje lo muevo en un ángulo determinado, ¿sí? Aquí se varían los 5 ángulos distintos. Entonces lo varío en un ángulo, mido el voltaje de entrada aquí y mido el voltaje de salida del amplificador. O sea, mido la inversora y a la salida. Y hago esos 5 movimientos y hago las 5 mediciones y voy llenando. Entró tanto, salió tanto. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Siguiente. Ustedes me van a diseñar, ¿sí? Me van a diseñar, porque yo lo hice con temperatura, por el día que están viendo mucho. Van a diseñar, no con un sensor de temperatura, sino con un sensor de luz. Un circuito que cuando usted le tape la fotocelda, ¿sí? Encienda un diodo emisor de luz, que es eso que ustedes tienen ahí. Yo les di 2 por si no todavía uno defectuoso. ¿Listo? Van a utilizar el amplificador, van a utilizar el circuito integrado LM324, los potenciómetros, las resistencias fijas y una fotocelda. Ahí están todos los materiales que ustedes necesitan y el cable. ¿Estamos hasta ahí? Ojo, muchachos, aquí me entregan el diseño, me hacen el plano de cómo van a hacer ustedes ese circuito. Necesito que el circuito solo me encienda el LED. O sea, que yo solo cuando tape la fotocelda el LED encienda. Pero el papelito y eso es lo que dice. Ustedes me devuelven esa hojita yo me la voy a llevar ahorita. Esa hoja yo me la llevo y con eso voy a evaluar si hoy se entendió lo que dije y efectivamente mirar si montaron bien el circuito. Cuando cada uno termine de hacer el montaje me llama. Cuando terminen de hacer el sensor de luz, me dice, profe, ve, ya funciona. Y yo con eso les pongo el chulito que está bien. ¿Listo? Por último, muchachos, como ustedes saben que hablamos de teoría y de práctica, nosotros podemos decir que esto es exacto, pero realmente hay variaciones. Ustedes me van a decir en el tercer punto que según lo que vimos en clase, realice las observaciones y conclusiones de los datos obtenidos. Entonces usted me dirá, ¿qué pasó si en la entrada del seguidor pasa un voltaje y luego le doy otro voltaje? ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer unas conclusiones al final. Esa causas de error, por ejemplo, ¿sí? Pueden haber, por ejemplo, errores en la medición, pero ustedes saben más de eso ya 11 años, bueno, 6 años, perdón, en electrónica. Entonces, muchachos, pues manos a la obra. Cualquier pregunta me llaman, yo voy a cada una de sus mesas. Si necesitan herramientas, me avisan, por favor. Pelacable, ¿está manita pelacable? 2. Ya te lo cambio. Listo, 2 pelacables. Sí, también me pensaban un poco. Varela, mira, aquí hay una fotocelda. Muchachos, aquí pongo la herramienta, entrego 4 pinzas, estas pueden pelar, no importa frío. Al final me la entregan, por favor. Me hacen así matando con eso,
Bueno, eso muchachos, entonces continuamos con la actividad. Faltando 15 minutos para terminar la hora de clase. Entregan la hora, por favor, no olviden marcarla. ¿Listo? Ahí está la palita que luego poner por ciento. ¿Cómo que no? No mires la vez, ¿Cómo? No. ¿Cómo se le olvidan eso? Por la necesitaba. Muchachos, de pronto para que lo tengan presente y en sus casas, me gustaría muchísimo, ¿se acuerdan de Circuit y la aplicación que ustedes tienen en los celulares, de electrónica del simulador? Ustedes pueden montar estos circuitos y verificar el funcionamiento de ellos en su casa. ¿Listo? Levantan el amplificador. En el escritorio tengo más amplificadores. A ver. ¿Vamos a empezar? En el escritorio. Cualquiera, ¿no? Sí. Muchachos, qué pena que los cambien. Miren aquí en el Circuit que ustedes tienen en sus celulares, tienen como que el seguidor. Miren que aquí aparecen 6 voltios y aquí salen 6 voltios. Ustedes aprovechen esta aplicación del celular, no la van a dejar empolvar. Necesito que la utilicen para que hagamos esta simulación. ¿Listo? Ustedes ahí incluso pueden hacer, si lo trajeron ahí, pueden simular el circuito del comparador que ustedes van a enseñar para ver si les funciona o no les funciona. ¿Listo? Aquí yo, por ejemplo, hice el que ustedes, pues obviamente, van a montar, que es, pues, algo, entran 6 voltios, me salen 6 voltios. ¿Listo? Entonces yo ahí estoy verificando que la entrada si es adecuada. Y aquí me está dando la corriente. Miren que aquí dice que la corriente es 0 amperios de entrada. Varias. Y aquí entran 0 y aquí salen 80. Tiene que dice 0 porque la entrada es realmente 0. Entonces lo tomas como un 0. ¿Listo? En la casa, por favor, le trabajan a eso y la primera clase lo revisamos aquí en clase. ¿Listo? Bueno, después de realizar la actividad, espero haya sido de su agrado. Pues yo pienso que la idea principal se cumplió, que pues era impartir el conocimiento a los jóvenes sobre el amplificador operacional y 2 de sus aplicaciones. Después de haber, pues, digámoslo, realizado el laboratorio, que pues por cuestiones de tiempo, pues, realmente la parte de las especialidades, por lo menos son en los periodos técnicos, una de las áreas que más tiempo dispone, debido a que pues las actividades que aquí se realizan pues normalmente requieren de bastante tiempo. Yo traté de hacer una actividad pues más bien corta. Desafortunadamente pues al final en el video no se alcanza pues a apreciar cuando finalizan el trabajo. De igual manera yo tengo los laboratorios que entran anexos al video, a las evidencias, y pues pienso que positivo
me pareció que viendo los resultados del laboratorio, los muchachos tuvieron un buen desempeño, en los montajes les fue muy bien, entonces me parece positivo que ellos vean su teoría e inmediatamente hagan la práctica, porque eso les ayuda inmediatamente como a comprender el funcionamiento y cómo funciona pues cada una de las partes que se explica en su momento. De pronto, ¿qué me deja como insatisfecho un poco? Pues la verdad fue en parte el tiempo, porque realmente este tema se puede incluso expandir un poco más, pero pues por razones obvias de tiempo pues tocó hacerlas un poco más compactas. Se optimizaron los tiempos, se cumplió por lo menos con el objetivo inicial, que era al menos impartir la información, el conocimiento, que a los muchachos les quedara eso claro. De pronto, como una crítica constructiva propia, tal vez sería de pronto a la hora de hacer, digamos, los montajes, pues los muchachos manifestaban en su momento algunas dificultades, pues en ese momento, porque como el elemento era nuevo, entonces se les entregó como muy rápido, entonces algunos pues tenían como confusiones pues a la hora de analizar pues como la ubicación del circuito integrado, ¿sí? De pronto en el montaje de la prototipo pues ellos lo manejan, pero pues entonces había mucha inquietud como profe, a pesar de que estaba el dibujo, plasmarlo ya directamente al protobar pues es un caso un poco más diferente. Aún así el resultado fue positivo, yo quedo satisfecho con el trabajo desarrollado el día de hoy. Obviamente pues la perfección es muy complicada, pero se hizo lo mejor posible. Espero el video sea de su agrado, sirva para mi ascenso y para mis compañeros maestros que también están en ese proceso evaluativo, les sirva mucho en un momento dado de pronto compartirles este material. Les deseo éxitos, que Dios los bendiga, que estén muy bien y pues muchas gracias por todo.